La palabra del Señor dice, Juan 18:38. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Esto se acuerda que aquí habíamos terminado la semana pasada con esta pregunta de Pilato? Continúa la historia del juicio de Jesús. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí al hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gábata o Gabatá. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Entonces Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vamos a orar. Cuán injusto puede ser el hombre, Señor. Cuán malvado puede ser nuestro corazón en negar la verdad aún delante de nuestros ojos. Gracias porque solamente ha sido por su misericordia y bondad que esas vendas fueron quitadas de nosotros, de tal manera que ahora le podemos ver a usted. No queremos, Señor, nosotros ser de aquellos que escuchan su palabra y no hacen caso a lo que usted nos quiere decir. Queremos pedirle su dirección, queremos pedirle su ayuda, queremos ser obedientes a lo que usted nos tiene que decir. Gracias por hablarnos, gracias por haber sufrido tal humillación en mano de pecadores para salvarnos, Dios. Hoy queremos bendecir su nombre y pedir que usted bendiga este lugar, este tiempo, esta congregación. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
El tema, hermanos, es el número 91 de la serie de Juan y se llama Yo lo merecía. Le hago una pregunta: ¿cuál ha sido la peor humillación que usted ha vivido en su vida? Y no me conteste, por favor, pero póngase a pensar. ¿Cuál ha sido la peor humillación que usted ha vivido en su vida? De repente algún trauma infantil, de repente alguna situación cuando ya era un poco mayor. Hermano, si usted tuviera que elegir entre momentos de gloria y momentos de humillación, ¿cuál escogería? O mejor dicho, ¿cuál de ustedes escogería que ser humillado en lugar de ser glorificado, en el sentido de que la gente dijera, wow, qué bueno, me alegra tener, o que más bien la gente lo humillara a usted y lo maltratara? ¿Cuál de las dos elegiríamos si pudiéramos elegir? Pues hermano, creo que loco estaría el que dijera, yo prefiero, pastor, que me traten como la zapatilla antes de que me traten bien. Todo el mundo quiere que le traten bien, ¿sí o no? Pues, hermanos, muchas veces las humillaciones sacan lo peor de nosotros. Muchas veces cuando nuestro orgullo es herido, cuando nuestra reputación es puesta en tela de juicio o alguien se burla de nosotros públicamente, nosotros reaccionamos mal y a veces incluso justificamos nuestro mal comportamiento diciendo, pero es que fulano de tal empezó. Él me humilló primero. Y nosotros incluso buscamos herir a otros para sentirnos de alguna manera vengados cuando nuestro orgullo se hiere, cuando somos humillados. Pero Jesús, vemos en este relato, sufriendo la peor de las humillaciones. Él está delante de los pecadores siendo juzgado por ellos. Y hoy vamos a aprender por qué Jesús pasó por toda esta humillación, el propósito que Él tenía y también qué podemos aprender de Él. Jesús fue humillado, hermanos, en por lo menos 5 cosas diferentes en este texto que acabamos de leer, que conforman el juicio político de Jesús, porque a Jesús ya lo habían juzgado, venía de ser juzgado de manera religiosa por parte de los líderes religiosos judíos, y ahora lo tienen que llevar ante Pilato porque ellos quieren que Jesús muera. No han podido encontrar una causa, no han podido encontrar una acusación suficiente, pero ellos han fabricado su acusación para llevarlo ante las autoridades civiles para que Jesús pueda ser muerto. Y hermano, Jesús sufre humillación tras humillación. Y la verdad es que todas esas humillaciones yo las merecía. Hoy quiero que meditemos sobre lo que sufrió Jesús en una cruz y todo el proceso que lo llevó hasta ella. En primer lugar, Jesús fue humillado cuando se pervirtió una costumbre que tenían los judíos con respecto a la Pascua. Ahí lo tienen el versículo 38 al 40, regresando al capítulo 18, ¿no es cierto? Pilato lo primero que hace, y esto, hermano, me llama la atención, Pilato lo primero que hace luego de conversar con Jesús, luego de interrogarlo, es salir a los judíos y decirle, yo no hallo en él ningún delito. ¿Sabe cuántas veces declaró Pilato inocente a Jesús en este juicio? 3 veces. Y él era el juez. Él era el juez. Juan se encarga de hacernos notar que ni siquiera los romanos tuvieron una acusación contra Jesús. En realidad el juicio de Jesús fue una farsa montada por parte de los judíos, que manipularon todo el sistema. Las autoridades judías manipularon el sistema legal romano para crucificar a Jesús. Pero Pilato salió diciendo, yo no encuentro falta en él.
Pero, dice Pilato, ustedes tienen una costumbre. ¿Cuál era esa costumbre? Para la Pascua, recordemos que todo esto sucedió en la época de la Pascua. ¿Qué hacían en la Pascua? Pues buscaban dentro de los culpables, dentro de los calabozos, a alguien para soltarlo, para liberarlo, lo que hoy nosotros conocemos como un indulto. ¿Ok? Ahora, el punto está que esta costumbre seguía mucho el espíritu de la Pascua. La Pascua era la celebración de la liberación de la esclavitud de los judíos, ¿se acuerda? Entonces el tema de poner en libertad estaba muy unido a la Pascua y ellos habían tomado esa costumbre que cada año en la Pascua un prisionero pudiera ser puesto en libertad, no porque lo mereciera, sino por pura gracia. Ahora, esto era una humillación para Jesús. ¿Sabe por qué? Porque los que se proponían para ser sueltos eran los culpables. Los que se ponían como opciones para soltarlos era porque habían sido encontrados anteriormente culpables. Una persona, hermano, libre no necesita que le liberen. Una persona libre no necesita un indulto. ¿Quiénes necesitan los indultos? Bueno, lamentablemente algún presidente pasado pensó que los narcotraficantes, o por lo menos eso dicen, son los culpables los que merecen o los que necesitan del indulto. ¿Me dejo entender? Al decir Pilato, a ver, les suelto a Jesús, indirectamente, ¿qué era lo que estaba queriendo hacer ver de Jesús? Que él era culpable. Eso ya de por sí es una humillación. El plan de Pilato era incluso ponérsela fácil a los judíos. Encontró en las celdas cierto hombre que era un rebelde contra el Imperio Romano, que aparte de eso había asesinado, eso nos dice los otros evangelios, y Juan añade que aparte de eso, de ser un rebelde y asesino, también es ladrón. El nombre de esta persona es Barrabás. Entonces Pilato lo pone al costado de Jesús. Ahí tienen al que se proclamó rey y aquí tienen un asesino, rebelde y ladrón. Escojan. ¿A quién esperaba Pilato que escogieran? Era un intento de Pilato de soltar a Jesús, pero en medio de ese intento iba una humillación de por medio. Ahora, ¿a quién escogieron? Los judíos. De ahí viene la expresión, es una barrabasada. ¿Ha escuchado esa expresión? Cuando alguien pide algo tonto, algo ilógico, uno dice es que son barrabasadas. De ahí viene la expresión de los judíos pidiendo la liberación de Barrabás. Barrabás, ¿sabe lo que significa el nombre Barrabás? Hijo del Padre. Bar en hebreo es hijo y Abba es padre, hijo del Padre. Al parecer Barrabás sería el hijo de un rabino y posiblemente un rabino muy importante de su ciudad. Y él se había opuesto al Imperio Romano, había sido un revoltoso, había sido una persona que quiso tomar el poder a la fuerza y por eso en asesinatos y en robos lo metieron preso. Ahora, por este lado tienes a una persona que ladrón, acá en el término griego que se utiliza, no significa un ladrón de guante blanco, como se dice, como Judas, que robaba sin que nadie supiera. No, el término griego que se utiliza para ladrón es aquel, un cogotero, para que me entienda. ¿Cómo actúa el cogotero? Con violencia. O sea, no es como aquel que te abre sin que te des cuenta el bolso y te saca las cosas sin que te des cuenta. No, es aquel que usa violencia para robar. Por este lado tienes a un ladrón violento y por este lado tienes a Jesús.
Este hombre fue determinado culpable y Jesús, Pilato dice, no hay delito en él. Este hombre era de los que le quitaba al pueblo y Jesús venía a dar la mayor bendición al pueblo de Dios. ¿Y a cuál de los dos escogen los judíos? A Barrabás. Ahí quedó humillado el nombre de nuestro Señor. Ahí quedó humillado el nombre de nuestro Señor, pero en cierta manera Dios estaba dejando ver cómo Jesús iba a tomar el lugar del pecador. Cómo Jesús estaba dispuesto a enfrentar el castigo que merecía el pecador. La humillación continuó. Jesús fue quitado entonces de por medio, y en el capítulo 19 se nos dice que Pilato lo llevó ¿a qué? A que lo azotaran. Ahora, aquí ya hay otra humillación, porque los que se mandaban a azotar eran los culpables. Pilato ha dicho, yo no encuentro en este hombre delito alguno. Y sin embargo, ¿qué hizo? Lo mandó a azotar. Ahora, los azotes romanos, hermanos, era cosa drástica. Cuando nosotros pensamos en azote, de repente pensamos en un látigo como el de Indiana Jones. No era así. El látigo que usaban los romanos era mucho más corto y tenía varias, ¿cómo se le puede llamar? Varios brazos, varias tiras, ramas, bueno, como quiera verlo, ¿ya? Y en cada rama habían pedazos de hueso o de plomo afilado. De tal manera que cuando se daba el azote, no solamente era el golpe de las cuerdas, sino principalmente era que el hueso afilado o los pedacitos de plomo se clavaban en la carne y rasgaban la carne. Hasta tal punto que hay historias en los tiempos de los romanos de hombres que fueron azotados de tal manera que la espalda, la piel se les abría, dejando ver las venas, dejando ver las arterias y hasta los órganos internos. Hay historias de hombres que fueron despellejados vivos por los azotes. Y Jesús, siendo inocente, le dieron azotes de culpable. Y no satisfecho con esto, estos hombres siguieron pervirtiendo los derechos de un acusado. Un acusado no merecía ser tratado así. Jesús estaba en categoría de acusado, todavía no lo habían condenado. Y no había causas para su condenación. Pilato lo mandó a azotar. Y los soldados, por su parte, aumentaron la humillación. ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesús? Dice que buscaron una corona de espinas. Esta corona vendría representando, los romanos usaban coronas para dos cosas. Para el rey, obviamente, y también para los vencedores. En las justas, en las competencias, les ponían como una diadema, como una corona. Y es una parodia lo que están haciendo los soldados con Jesús, porque lo están coronando como diciendo, tú eres el rey, tú eres el vencedor, pero su corona es una corona de espinas que se le están clavando en la frente, que se le están clavando en la cabeza. Lo toman también y le ponen un manto púrpura, aunque difícilmente debió haber sido púrpura. Muy posiblemente, ¿por qué? Porque el púrpura era un color reservado para la realeza, pero era porque era demasiado caro de conseguir el pigmento púrpura. Muy posiblemente lo que hicieron los soldados romanos fue tomar una capa de ellos que era escarlata, que era vieja y por tanto estaría desteñida y daría un color semejante al púrpura, y le habrían puesto esa capa. Pero el color púrpura, o lo que ellos querían mostrar como por púrpura, era burlarse, porque era supuestamente el color de la realeza. Y entonces estaban burlando de Jesús,
poniéndole la capa púrpura, porque él, la acusación es, él se hizo rey a sí mismo. ¿Qué mal le hicieron a Jesús? Dice que le comenzaban a decir: salve, rey de los judíos. El saludo reservado para la familia real. Pero juntamente con el saludo, ¿qué le daban? Bofetadas. ¿Sabe, hermano? Hace un tiempo, acá cerca en Fawcett, hubo un famoso caso muy sonado de un hombre que apresaron fuera de un banco. Creo que venía saliendo del banco, lo confundieron con un ladrón, lo tiraron al piso, lo golpearon, lo maltrataron, se lo llevaron en la ambulancia y llegó muerto al hospital. ¿Se acuerda? ¿Por qué eso fue injusto? Uno, porque al parecer era completamente inocente, era un cliente y no era un ladrón. Y en segundo lugar, porque los policías no tenían derecho a tratarlo de esa manera. No tenían derecho. Ellos lo que tenían que hacer, ¿qué era? Arrestarlo y llevarlo a la comisaría. Punto. Esa era su función. Todos los golpes, todo lo que hicieron con él fue más allá de lo que la ley les permitía. Los soldados romanos están haciendo lo mismo. Están humillando a Jesús. ¿Alguna vez usted ha recibido un golpe, no sé, de repente una cachetada pública? ¿O de repente se ha peleado con alguien delante de sus amigos, pero así a puños? Y se le dice: sí, yo también. ¿Usted nunca se peleó de manos con alguien? Ni siquiera con su hermano. Hermano, qué humillante es cuando te pegan públicamente. ¿Le ha pasado? Ahora, si nos sentimos humillados por una cachetada, un golpe, un ojo morado. Yo me acuerdo que una vez jugando básquet en el colegio, yo como en Costa Rica, yo quedo del promedio para abajo en estatura. Acá en el Perú estoy contento porque estoy en el promedio. Pero en Costa Rica la gente es un poquito más alta que acá y mis compañeros eran más altos, y para jugar básquet eso no es una ventaja, ser bajito. Y yo iba a agarrar un rebote y cuando un compañero alzó así los brazos y que bajó el codo y se encontró con mi pómulo. Me dejó el ojo así. No fue un pleito, fue un accidente en realidad. Pero vaya usted a explicarle eso a todo el colegio. Es humillante. Los golpes son humillantes. Ahora imagínese la humillación que estaba pasando el Señor Jesús. Pervirtieron la costumbre de la Pascua. Pervirtieron sus derechos como acusado. Continúa el juicio. Ahora en el versículo 6. Nos sigue diciendo que Jesús, luego que fue azotado, ¿a dónde fue llevado? Lo volvieron a llevar delante de los principales sacerdotes y alguaciles. ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? No, hermano, quiero que me lo diga, pero así, fuerte. Imagínense que usted lo hubieran contratado como un extra para hacer la escena del juicio. ¿Cómo sonaría la multitud en ese momento? Era un grito, hermano, pero a toda voz. Yo no lo puedo gritar ahorita porque estoy un poquito mal de la garganta. Pero era un grito que venía desde lo profundo del corazón, con un odio terrible. Ahora, ¿había razones legales para crucificarlo? Estaban pidiendo una condena ilegal para un hombre que no había cometido delito alguno. Y Pilato dice en el versículo 6, Pilato vuelve a decir por segunda vez, le dice: tomen ustedes, vayan, crucifíquenlo, porque yo no hallo delito en él. Segunda vez que dice que Jesús es inocente. La respuesta de los judíos fue: este hombre se hizo Dios a sí mismo, y nosotros tenemos una ley que dice que cuando el hombre blasfema contra Dios tiene que ser muerto.
Es cierto, eso lo decía la ley judía. Pero Jesús no estaba blasfemando. ¿Por qué lo sabemos? Porque Él con muchas pruebas había demostrado que Él es el Hijo de Dios. Los judíos estaban pervirtiendo la ley romana y la ley judía con tal de humillar a Jesús. Y Jesús había demostrado con sus actos, con sus palabras, cómo las profecías estaban cumpliéndose en Él. Pero los judíos iban a continuar con la humillación. Continuamos. Luego Pilato se lo lleva en el versículo 8. Jesús es humillado cuando Pilato pervierte la autoridad. Vamos al versículo 8, vea lo que dice. Cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué fue lo que oyó decir Pilato? Que Jesús se había llamado a sí mismo Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué Pilato tuvo miedo? Los romanos creían en muchos dioses. Y en los romanos era común la idea de un dios que tuviera relaciones sexuales con una mujer y tuviesen un hijo, y ese hijo sería hijo de Dios. Pero no en el sentido como Jesús, el unigénito del Padre, sino como la relación de una mujer con un Dios. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? Para peores, los romanos pensaban que cuando tú te metías con uno de sus dioses, ese Dios se iba a vengar de ti. Pilato, de manera bien supersticiosa, estaba temeroso porque decía: si yo condeno a Jesús y este es hijo de Dios, ¿qué van a hacer los dioses conmigo? Se van a vengar. Por eso tuvo miedo. Era una superstición lo de Pilato. No fue un temor reverente a Dios. Fue una superstición. Se acerca a Jesús y le dice: oye, ¿de dónde eres tú? ¿Y qué hizo Jesús? No le contestó. ¿Por qué no le contestó? Bueno, una razón pudo haber sido porque la pregunta no venía al caso. ¿De qué servía ese interrogatorio para determinar si Jesús era culpable o inocente? No tenía sentido dentro del juicio. Aparte de eso, Jesús ya le había respondido cuando le dijo: mi reino no es de este mundo. Ya le había respondido de dónde es. Pero Pilato se pone picón, y aquí hay algo, hermano, curioso. Cómo Pilato a los judíos les temblaba, pero cuando se mete con Jesús, maniatado, golpeado, azotado, con la corona de espinas, ahí sí se pone bien valiente. Me recuerda cuando mi papá nos regañaba a nosotros y nos decía, cuando le pegaba, por ejemplo, yo a mi hermanito menor, mi papá me regañaba y me decía: a ver, ponte tan valiente con uno de tus amigotes. Claro, ser abusivo con un menor es bien fácil. Ser abusivo con uno que sí te puede pegar, a ver cómo te va. Pues Pilato se le puso bien abusivo a Jesús. Versículo 10. ¿A mí no me hablas? Y oiga la respuesta de Pilato: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿Qué estaba admitiendo Pilato acá? La decisión final de quién era. De Pilato. La decisión final de quién era. Era de Pilato. Si la decisión final era de Pilato, ¿qué estaba haciendo Pilato cuando lo entregó a la muerte? Estaba pervirtiendo la autoridad. Hermano, es humillante cuando una institución pública hace injusticia, ¿sí o no? Es humillante cuando vemos, por ejemplo, que el dinero que se debería destinar a obras sociales, el gobierno lo utiliza como una repartija para ellos mismos. ¿Es humillante o no es humillante? Es humillante, por ejemplo, cuando un policía, en lugar de defenderte, que llega la persona asaltada a la comisaría y el policía lo bota como si fuera un perro. Es humillante cuando la autoridad no ejerce su autoridad de manera correcta.
Y Pilato, hermano, dice el dicho popular que por la boca muere el pez. Y Pilato aquí se fue de boca. Yo tengo la autoridad para soltarte y tengo la autoridad para condenarte. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le mostró cómo había pervertido su autoridad. Jesús le dijo: tú no tienes autoridad sobre mí que no te haya sido dada. Pero aquel que me entregó a ti tiene una mayor culpa. ¿Quién le había entregado a Jesús a Pilato? No es Judas. Judas le entregó a los judíos. Específicamente aquí el hombre culpable es Caifás por ser el sumo sacerdote. Pilato, tú tienes una gran culpa, tú has pervertido tu autoridad. Pero Caifás ha hecho algo peor porque ha manipulado tu autoridad para sus fines. Él tiene un pecado peor que el tuyo. Jesús fue humillado cuando la autoridad fue pervertida terriblemente. Y llegamos a la última etapa del juicio. Pilato quiere soltar a Jesús, pero en el versículo 12, los judíos se oponen y le comienzan a decir: si tú sueltas a este hombre, no eres amigo de César, porque aquel que se opone a César, aquel que se hace rey, se opone a César. Ahora los judíos están aquí fingiendo ser bien hinchas de César. Acá Pilato, nosotros estamos defendiendo a César porque lo amamos. ¿Usted cree que los judíos amaban a César? Lo odiaban. Pero ahora convenía amarlo. Ahora convenía mostrar que lo amaban. Ojo la respuesta de Pilato. Pilato dice que fue en el versículo 13 y se sentó en el tribunal. Ya era cerca la hora de la Pascua. Y en el versículo 14 al final, Pilato saca a Jesús y les dice: he aquí a vuestro rey. Y ellos en el versículo 15 le dijeron: fuera, fuera, crucifícanle. Y entonces le respondió Pilato: ¿a vuestro rey he de crucificar? Entonces los principales sacerdotes le dijeron: no tenemos más rey que César. Así que se los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pregunto: ¿cuándo fue declarado culpable Jesús? ¿Quién podía declararlo inocente o culpable? Pilato. Nunca en ese juicio Pilato determinó que Jesús fuera culpable. Pero por la presión de los judíos, porque se iban a ir a acusarlo al César. Si Pilato no hubiera tenido rabo de paja, ¿se acuerda la semana pasada? Algo le sabían los judíos a este Pilato, que a él no le convenía que vinieran los inspectores del César. Si él hubiera sido un hombre íntegro, hubiera podido absolver a Jesús y seguir siendo amigo del César. No había en ese sentido problema, porque Jesús no se había declarado el rey político. El reinado de Jesús no era político. Pero el juicio se pervierte. Hermano, para nadie es un secreto que en las cárceles no todas las personas que están adentro son culpables. Hay personas que están adentro por manipulación política. Sí. Lo vemos, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en este sonado caso de Capriles, ¿se acuerda? Cuando a final de cuentas, a lo que se dejó ver a luz en las noticias, fue que fue una persecución política contra él. Lo mismo sucedió con Mandela en Sudáfrica hace tiempo. Hombres que
la política la mueven, la manipulan para encerrar inocentes. Nuevamente, eso es humillante. Ahora, con todo esto quiero que note algo, hermano. ¿Jesús es inocente o culpable? Él es inocente. Póngase a pensar. No fue Jesús al que arrestaron, fue usted. Y tienen grabadas todas las escenas de su vida. Tienen grabados cada pensamiento incluso. Aquella vez que te robaste el dulce cuando eras niño, también lo grabaron. ¿Cómo hubiéramos salido nosotros de un juicio? Es más, hermanos, siendo sinceros, a cualquiera de acá que nos enjuicien, ¿cómo nos encontrarían? Cualquiera de nosotros es culpable. Cualquiera de nosotros es culpable. Pasar a un culpable por un juicio no es humillación, es justicia, ¿sí o no? Golpear a un culpable no es humillación, es justicia, ¿sí o no? O sea, en el término, no como Jesús, que fue azotado siendo inocente. ¿Me dejo entender hasta ahí? La pregunta es, ¿por qué Jesús quiso pasar por tal humillación? ¿Por qué Jesús permitió? Porque, hermano, Él mismo lo dijo. Si yo quisiera, puedo pedir y el Padre me mandaría legiones de ángeles y a mí me defenderían. Jesús no estaba ahí en contra de su voluntad. Él aceptó pasar por tanta humillación. ¿Sabe por qué lo hizo? Vaya por favor conmigo a Isaías 53. Isaías 53, versículo 3. Esto se escribió 700 años antes de que Jesús naciera, pero narra la historia que acabamos de leer, como si Isaías hubiera sido testigo del juicio de Jesús. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, o sea, le dimos la espalda. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto quiere decir, él no estaba cargando sobre él sus delitos, porque él no tenía delito. Él estaba cargando sobre él nuestros delitos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En otras palabras, nosotros dijimos, pues qué bueno que Dios lo esté castigando por malo. Así dice Isaías, nosotros ciegos pensábamos que era Dios el que lo estaba castigando por sus pecados, pero Él no estaba llevando sus pecados, estaba llevando los nuestros. Versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por la cárcel y el juicio fue quitado. Fue una farsa lo que le hicieron. Por la cárcel y el juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Porque Jesús decidió afrontar tal humillación. Para que tú y yo, el día que nos presentemos delante de Dios, no quedáramos en una humillación absoluta. Todo ser humano, hermano, está culpable delante de Dios. Sus delitos lo muestran culpable. Ha pecado con su pensamiento, ha pecado con su boca, ha pecado con sus acciones, y Dios es testigo de todo ello. Imagínense cuando viniéramos a juicio y Dios sacara a luz todo lo que tú has hecho. ¿Cómo te ibas a sentir? Qué humillación tan grande. Hermanos, si cuando sale una pequeñita cosa sobre nosotros nos sentimos humillados. Una, y eso que no descubrieron todo de esa una, descubrieron un pedacito de esa una. Ahora imagínate que se saliera a luz todo tu historial, y tras de eso el Señor te dijera: te vas a las tinieblas eternas, te vas al infierno eterno. ¿Qué más humillación que estar en esa fila caminando hacia una eternidad lejos de Dios? Pero el Señor prefirió Él llevar sobre Él tanta humillación, tanto maltrato, tanta cosa que se le hizo para pagar nuestros pecados en una cruz. Para que tú y yo ya no tengamos de qué avergonzarnos el día que nos presentemos delante de Dios, sino más bien que podamos escuchar: entra, buen siervo y fiel. Hermano, lo que Jesús vivió, yo lo merecía. Esa humillación, yo la merecía. Mi pecado, por mi pecado, yo merecía ser tratado de esa manera. No, mi Señor. Él no merecía ser tratado de esa manera. Pero por su gran amor con que nos amó, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, sufrió la humillación. Ahora estamos delante de Él y tenemos que tomar una decisión. Su humillación va a ser efectiva en nuestra vida, de manera que vamos a venir ante Él y decirle: Señor, perdóname por haber hecho tanto mal. Perdóname por haber hecho el pecado que te llevó a ti a humillarte de tal manera. O vamos a endurecer nuestros corazones y vamos a seguir pecando. ¿Qué vamos a hacer ante la humillación de Jesús? Cada pecado que hacemos lo va humillando más. ¿Se da cuenta de eso? Cada pecado que hacemos, alguno de nosotros diría: uy, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera gritado crucifícale. Hermano, si yo hubiera estado ahí, posiblemente yo hubiera sido el que le pongo el clavo. Porque por mi propia naturaleza soy inclinado al mal. Y si ahora puedo abrir mis ojos y decir: Señor, cuánta maldad, ha sido porque el Señor ha abierto mis ojos. Hoy es tiempo de tomar una decisión, porque le digo la verdad: el que no va a Jesús para que Él cargue su humillación, un día se va a tener que enfrentar al Padre. El que no está en Cristo para perdón de pecados, un día sí va a tener que enfrentar su juicio y la humillación
no delante de algunos hombres, delante de todos los hombres, delante de todos los ángeles, peor aún, delante del trino Dios, y ser hallado culpable. Por eso es que Cristo hoy nos brinda la oportunidad y nos dice que permitamos que Él sufra por Él, que permitamos que el sacrificio de Él cargue y lave nuestros pecados, para que nosotros tengamos una nueva vida, para que ya no pasemos por ese juicio. Yo lo merecía y usted también lo merecía. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer hoy con la humillación de nuestro Señor?